era el día marcado para la reducción de precios en 3 ítems. En primer lugar, el litro del gasoil en todas las estaciones, en todos los emblemas. En segundo lugar, el litro de todos los combustibles en Petropar. Y en tercer lugar, el precio del pasaje en buses convencionales. Sin embargo, muy pocos emblemas de Asunción, por lo menos, acataron este decreto del Poder Ejecutivo. Jazmín García ya tiene todos los detalles desde el centro de Asunción. Jazmín, te escuchamos, adelante. Sí, gracias. Y esta mañana llegamos hasta una de las estaciones de servicio con el emblema Petropar y comprobamos que ya se redujo el precio en prácticamente todos los combustibles a razón de 100 guaraníes por litro. De esta forma, entonces, el diésel tipo 1 es comercializado a 5.100 guaraníes, el diésel tipo 3 a 4.190, la nafta Econ 85 a 3.890 guaraníes, la nafta Eco 90 especial a 4.890, la nafta Eco Plus 95 a 5.590 y el Ecoflex E85 a 4.000 guaraníes. Estuvimos consultando a algunos clientes de esta estación de servicios y algunos están conformes con la reducción, otros no tanto. Esto es lo que pudimos captar. Y la verdad que sí, buscamos por lo menos algo más de economía viniendo a Petropar, ¿no? Sí, pero muy poco, muy poquito, sí. Tiene que bajar un poquito más. Y también recorrimos otras estaciones de servicio para evaluar el nivel de cumplimiento de este decreto que obliga a la reducción en torno a 100 guaraníes del diésel común. En ese sentido, podemos mencionar que, por ejemplo, en una estación de Petrosur aún no se redujo el precio correspondiente. Tampoco en una estación de servicio del emblema Petrobras. Sí se redujo ya en 100 guaraníes en una estación de barcos y rodados, con lo cual el diésel común es comercializado en 4.190 guaraníes por litro. Y también en una estación de servicios de Copetrol, donde además del gasoil también todos los combustibles se redujeron en orden de los 100 guaraníes por litro. Pero este no sería el único decreto que estaría siendo pasado por alto por parte del sector privado, ya que también desde hoy se debía reducir el precio del pasaje en los buses convencionales. Desde hoy se debería cobrar 2.000 guaraníes, sin embargo, se sigue cobrando 2.100 guaraníes, según representantes del sector empresarial de los transportes. Todavía no se hizo la comunicación correspondiente de este decreto a este sector justamente. Y esto es lo que pudimos captar, tanto entre usuarios como también de los propios conductores. Uno de ellos incluso nos decía, de la línea 44.1, nosotros ya estamos cobrando 2.000 guaraníes, pero la gente no lleva su vuelto. Esto es lo que pudimos captar. Yo pagué 2.100, me cobró ese. Todavía no bajó. No bajó. A mí me cobraban 2.100. Todavía no bajó. No, ¿Qué línea toma? yo 23 vine. Ahora 31 voy a volver a probar otra vez con ellos, pero no. 2.100 estamos cobrando. Todavía no recibieron la orden. No, todavía no. Por ahora todavía nos dice que bajó el pasaje, de mañana recién dice, sale en el diario. Y algunos pagan y algunos no. Pero estamos así. 2.000 se está cobrando. Ya. Perfecto, entonces ya se está cumpliendo con ustedes. Y sí, tenemos la obligación de cobrar 2.000. Pero hay gente que de repente te pasa 2.100, le querés devolver y no lleva. Ya se van rápido. Ya se van, sí. En lo que respecta a las estaciones de servicios, mencionan que con el transcurso de las horas ya recibirían la comunicación correspondiente para remarcar sus precios en 100 guaraníes el litro para abajo en lo que respecta al gasoil común. No así en lo referente al precio del pasaje, que según nos referían algunos conductores que recién desde mañana se estaría efectivizando esta reducción, compañeros.
Muchísimas gracias, Jazmín, por este completo informe. Entonces reiteramos ya para la facilidad de todos los usuarios del transporte público que tengan preparado 2.000 guaraníes, porque según los empresarios, a partir de mañana ya entrará en vigencia este decreto del Poder Ejecutivo. Ahora